¿Cómo están todos ustedes, queridos oyentes? Hoy quiero traer para compartir un tema que tiene que ver con la terapia de la justificación por la fe. Quiero basar esta terapia en Génesis 3. En la Biblia encontramos muchos temas importantes que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud mental. Pero hoy vamos a estudiar Génesis 3 y vamos a ver cómo nosotros podemos reflejarnos en la historia de la caída de la primera pareja. Y yo lo comparo con el estado de salud. Cuando nosotros tenemos salud física, nos sentimos bien para trabajar, podemos ser funcionales, podemos ir a la escuela, podemos estudiar. Y lo que hace terrible la enfermedad es la pérdida de la funcionalidad de nosotros como seres humanos. Cuando ya no puedo trabajar, cuando ya no puedo valerme por mí misma, cuando necesito a otro para que me prepare los alimentos o haga por mí mis necesidades básicas de atenderme en mi higiene, en todo lo que yo debo hacer, hasta comer. Y a veces, cuando nos encontramos en esta situación, yo le pregunto a mis pacientes, ¿cómo comenzó todo? Y generalmente me preguntan, yo estaba muy bien. Todo fluía, todo estaba perfecto. No sé qué pasó, no sé qué hice, por qué me salió esta enfermedad, por qué tengo este diagnóstico. Y esto sucede igual cuando tenemos una enfermedad mental. Cuando hay una enfermedad mental, sea depresión, sea ansiedad, sea agorafobia, sea pánico o cualquiera de estos desórdenes mentales, lo que perdemos es la funcionalidad. Ya no podemos ser normales. Cuando hablo con un padre que tiene un hijo que ha perdido esa capacidad y les pregunto, ¿qué es lo que desean con su hijo? Y siempre nos dicen lo mismo, que sea funcional, que al menos se valga por sí mismo. Y esto es algo que todos anhelamos porque así fuimos creados. Y en Génesis 3 encontramos una pareja que estaban en perfecto estado. Todo fluía. Ellos tenían gozo, tenían paz, vivían en armonía, no tenían discusiones, se llevaban bien, todo era de los dos. No había egoísmo, no había rivalidad, nadie le echaba la culpa al otro de nada, porque todo estaba en perfecta paz. Y yo me imagino a la pareja, después de la caída, preguntarse, ¿cómo llegamos a entrar en esta situación y perderlo todo de una manera que ni supimos ni nos dimos cuenta de lo rápido que fue? Para ellos tuvo que haber sido algo muy difícil, porque fue muy rápido, todo ese proceso. Y cuando Eva se apartó de Adán, cuando estuvo lejos de él, cuando se acercó al fruto prohibido, Dios le había dicho a ella que no debía acercarse a ella y a Adán, ¿verdad? Que de todo árbol podían comer menos de cuál, del árbol que estaba en el centro del jardín del Edén. Y no debían acercarse a él. Pero aquí comienza el quiebre. Primero hubo una separación. Y Eva se apartó de Adán. Y entonces se acercó al árbol. Y este fue el momento en que el enemigo aprovechó para lanzar su primera tentación a la raza humana. Y entonces comienza con preguntas, ¿no? Y la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí comienza con la primera mentira. Porque como dice Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira. Y comienza con una pregunta que incluía una mentira. La tentación apela siempre a los tres niveles universales. Apela al deseo de la carne,
apela al deseo de los ojos y apela a la vanagloria de la vida. Esas tres tentaciones fueron las mismas que vivió Jesús durante el ayuno que hizo en el desierto. Los deseos de la carne, a que estas piedras se conviertan en pan, a los deseos de los ojos, cuando le dijo, bueno, si te lanzas, el Señor va a mandar sus ángeles para que te salven, porque así dice la Biblia, y Satanás siempre juega mostrando la mentira y la verdad. Y si me adorares, entonces todo esto te daré. Según 1 de Juan 2:16, ahí están las tres grandes grupos de tentación en los que nosotros somos sometidos como hijos de Dios. Y Eva, en ese momento, empezó a contestarle las preguntas a Satanás. Contestando sus preguntas fue que empezó a entrar en ese proceso de dudar de lo que Dios había dicho. Y ahí es cuando empieza todo este problema. Y es interesante porque Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Adán comió de la fruta porque él dijo, no quiero perder la compañía de Eva, quiero llegar con ella hasta la muerte. Así que si tiene ella que morir, yo también voy a morir. Y cuando nosotros escuchamos esto, nosotros pensamos, ¿qué clase de amor tan grande tenía Adán por Eva? Pero ya vamos a ver en los pasos de Génesis 3 qué sucede con ese amor de Adán hacia Eva en medio de la tentación. Y entonces vamos a ver, y quiero que puedan visualizar esta lámina, donde vamos a identificar los pasos por los que nosotros pasamos cuando estamos en un proceso de tentación. Y cuando caemos en la tentación, ¿qué sucede con nosotros? ¿Cuáles son los pasos que seguimos? Ahora, yo les estaba hablando al principio de salud física y de salud mental. Estos mismos pasos suceden con nosotros cuando por nuestra conducta tenemos un trastorno físico orgánico o cuando por nuestras decisiones sufrimos problemas mentales o emocionales o cuando a través de estas mismas situaciones como las que pasó Adán y Eva empezamos a presentar ruptura relacional en nuestro hogar con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestros padres. Los pasos son los mismos en cualquier ruptura física, ruptura emocional o ruptura relacional. Y vamos a ver cómo esto nos podemos identificar con cada uno de estos pasos. Cuando tenemos un problema y queremos resolverlo, siempre necesitamos conocer la causa. ¿Cómo llegamos allí? Y por eso es importante para el médico, cuando hace una historia clínica, saber cómo iniciaron, cómo inició todo, cómo llegaron allí. Antiguamente, cuando se estaban iniciando los estudios de la epidemiología, los epidemiólogos eran investigadores de historias. Y ellos, cuando veían una pandemia, ellos tenían que buscar la raíz de esa pandemia. ¿Dónde comenzó? ¿Quién fue el primer enfermo? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Quién fue el que contaminó o dio la primera, el primer contagio? ¿Cómo fue recibido? Y todo eso nos ayuda a poder entonces buscar solución al problema. Igual es en esta situación. Y recuerden, esto aplica para problemas físicos, problemas mentales o emocionales y problemas relacionales. Vamos a identificar el problema. Cuando Adán y Eva comen la fruta, lo primero que ellos sienten es vergüenza, porque se dan cuenta que están desnudos y entonces buscan cubrirse. Cuando nosotros nos apartamos del Señor y empezamos a desviarnos por el camino que el enemigo nos presenta, generalmente empezamos a sentir culpa, porque hay una ley natural en nuestro cuerpo, donde nosotros en nuestra mente tenemos en nuestro ADN la ley que Dios ha escrito, su decálogo, su ley, su pacto. Ese pacto está en nuestro corazón y eso es una ley natural. Y cualquier persona, sea o no cristiana, tenga tendencias o no para
creer en Jesús, generalmente saben que algo está mal, que no está bien lo que está haciendo. Y lo primero que siente es vergüenza y culpa, como la primera pareja que se sintieron desnudos. Y entonces dice que se hicieron delantales de hojas de higuera. ¿Cuánto nos cubre el delantal? Solamente la parte de adelante, ¿verdad? Por eso dice delantal. Y esto es justificación propia. Yo trato de reparar lo que hice mal. Yo puedo, yo tengo fuerza, yo puedo hacerlo solo, yo puedo trabajar esta situación, yo puedo resolverlo, yo sé hasta dónde llego, yo tengo mis límites claros, yo puedo cambiar este estado de cosas. Y ese es el segundo paso. El tercer paso es negación. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Pero por qué tanto por tan poco? ¿Por qué tanta situación con solamente una fruta que me comí? Pero Dios no es tan malo, quizás Dios no nos va a hacer, no va a ser, porque bueno, no nos morimos, de repente no nos vamos a morir, ¿no? Empezamos a negar y empezamos a reparar porque pensamos que tenemos las facultades para hacerlo nosotros mismos. Luego entonces viene el temor. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Yo me escondo, no quiero ver a Dios, no quiero estar cerca, no quiero que me vea. Y entonces viene el error y es cuando pensamos, Dios como que no es amor. Yo creo que Dios no es amor, porque si fuera amor, no permitiría que muramos. O si fuera amor, bueno, nos perdonaría. Y entonces empezamos a dudar de esa relación como esta pareja. Tuvo una relación hermosa con Jesús, podían encontrarse con Él, podían hablar con Él, podían buscarlo y encontrarlo, pero ahora ya no confiaban en Jesús. Así que preferían esconderse. Y el error es también creer que Jesús no tenía el poder para ver dónde estaban ellos, sabiendo ellos que Jesús tenía el poder de saber dónde estaban, aunque se enterraran. Jesús tenía ese poder. Luego viene la confusión. Y ellos entraron en confusión. Bueno, yo creo que de esta cosa que estamos viviendo es por culpa tuya. Y en esa confusión, Adán empieza a echarle la culpa a Eva y Eva a la serpiente. Y si la serpiente la creó Dios, entonces Dios es el culpable. Y entonces viene la hostilidad. Y Adán hubiera pensado, Jesús, esa mujer que tú me hiciste fue la que me hizo pecar. Y yo estoy del lado tuyo. Y Jesús, él hubiera deseado que Jesús le hubiera dicho, ven acá, Adán, vente a mi lado, vamos a hacer descender fuego del cielo para destruir esta mujer que te hizo pecar. Y el primer paso que él había dado de tomar la fruta por amor a Eva, se hubiera esfumado en menos de 10 minutos porque él quería preservarse a sí mismo. La ley de la preservación propia. Tengo que vivir yo, así que no importa quién me lleve por delante. Y después viene desesperación. Y por último, la autoprotección, que es la ley de la protección. Esto es lo que nosotros vemos reflejado en el capítulo 3 de Génesis. Esta historia está muy clara en nuestras vidas. Y aunque hay muchos estudios acerca de cómo el hombre cambia su mente, cómo empieza a tener problemas mentales, cómo empieza a desarrollar ansiedades, trastornos, y todo se puede explicar, trastornos relacionales, físicos o mentales, en Génesis 3, y se llama pecado. Y es a través del pecado que nosotros o nos enfermamos o empezamos a entrar en problemas relacionales o empezamos a perder nuestra mente y todo lo que tiene que ver con nuestra sanidad mental. Vamos a estudiar cada uno de estos pasos de una manera cuidadosa, uno por uno, y vamos a ir estudiando para poder saber cómo es que nosotros entramos
en estos pasos y qué significa eso en nuestras vidas. Para este momento vamos a dejar esta charla hasta este punto. Quédate conectado con nosotros porque vamos a continuar y vamos a seguir hablando de estos pasos y cuál sería la terapia desde el punto de vista bíblico, como sucedió con la pareja, puede suceder también con nosotros.